las exploraciones, o de cosas de Buenos Aires. Bueno, vamos entonces a arrancar con la exploración, donde vamos a empezar acá y vamos a terminar en la Avenida de Mayo, calles antiguas de Buenos Aires, una de las calles históricas, porque ya forma parte del diagrama colonial de Buenos Aires, aquí está, del diagrama colonial de Buenos Aires. Entonces, estas son calles históricas. Originalmente esta calle en la época colonial, y estamos hablando más o menos de 1743 creo, voy a tener que recurrir cada tanto a las anotaciones para dar más precisión, 1738. En 1738 se estableció que esto se establecía generalmente en todas las colonias españolas, recordemos que era una España de los Reyes Católicos, que las calles llevan nombres de santos. Entonces esta calle se llamó San Pedro en 1738. Después, bueno, sí. Después había sí una costumbre de llamarlos a las calles, los que vivían, por alguna particularidad o alguien que estuviera viviendo en esa calle. Por eso esta calle se la llamó también en la época colonial de los mendocinos, porque había una casa donde paraban los mendocinos cuando traían o buscaban mercadería hacia acá. Entonces el sector más o menos hasta Alsina se lo llamaba los mendocinos, y el sector más o menos que llegaba hasta Caseros se le decía la calle del Pino, porque al final, a la altura de Caseros, había un pino muy grande. Entonces llegó a tener esa denominación, pero no era una denominación catastral, era un nombre de vecinos que le daban a la calle. Después en 1808 salió una norma donde se establecía que las calles de Buenos Aires, al menos las céntricas, tendrían que tener el nombre de los héroes de la reconquista de las invasiones inglesas, los fallecidos de las reconquistas. Casualmente yo hace una semana mandé una carta de diario La Nación contando esta situación de que en 1808 se cambiaron todos los nombres por los héroes de los caídos en las invasiones inglesas, y que sería bueno que distintos pueblos del país tomen el nombre de un combatiente de Malvinas caído y lo pongan en honor en algún pueblo o ciudad también, distribuido en todos los pueblos y ciudades de Buenos Aires, como homenaje también a ellos, recordando este hecho que también fue contra los ingleses, ¿no? En este caso, esta calle se le puso Cándido La Sala, que fue un teniente de navío que murió en uno de los combates con los ingleses. ¿Se acuerdan que cuando vimos la calle Perú dijimos que era la calle Unquera, que era el edecán de Liniers, que había muerto? Y bueno, todas las calles tenían los nombres en aquella época de los héroes de la Reconquista. Esto fue hasta 1822, donde se cambiaron los nombres y se empezaron a poner nombres de algunos de la Reconquista han quedado, y otros de las batallas de la Independencia, héroes caídos en la Independencia, y de ahí va a venir entonces el nombre de Chacabuco, por la batalla de Chacabuco en 1817, donde San Martín venció a los realistas. Así que ya tiene este nombre, fíjense en la antigüedad de la calle, que ya tiene el nombre desde 1822, o sea, desde la misma época de San Martín. No, 200 años, más de 200 años, lleva este nombre de Chacabuco. Obviamente después fue confirmado el nombre por diferentes normas cuando modificaban el nombre de las calles, como el gran ordenanza de 1893, que hizo un cambio enorme de nombre de calles, pero mantuvo esta, la de Chacabuco, y otras calles. Así que bueno, de ahí viene entonces que estas son calles históricas de Buenos Aires, las calles antiguas de Buenos Aires. Y esta calle, como la mayoría del barrio de San Telmo y Montserrat, va a tener
diferentes desarrollos urbanísticos, siempre empezando por lo colonial, va a tener mucha arquitectura colonial, prácticamente esta será una zona de viviendas, una parte será de viviendas pobres, porque ya aquí empezaba un poco la lejanía al centro, y más para allá van a ser las casas más pudientes, distribuido entre San Telmo, San Nicolás y Montserrat. Pero después va a venir Buenos Aires va a experimentar una fuerte caída de la arquitectura neocolonial, Cuando digo caída, lo digo literalmente, porque va a haber una demolición, donde se van a incorporar nuevas estructuras, siempre Buenos Aires mirando a Europa. Entonces, fines del siglo XIX van a empezar a incorporar edificios de estilo de estilo italianizante, y también de estilos franceses. En la década del 50 del siglo XIX, post-Rosas, en la época de Urquiza, en la de Mitre y en el Sarmiento, va a imperar más el estilo italianizante. Ya en la época de Roca va a empezar a incorporarse el academicismo francés en Buenos Aires. San Telmo y Montserrat mantienen ese periodo italianizante de la década del 50, posterior a la década del 50 del siglo XIX, no década, mediados del siglo XIX, va a incorporar cada tanto edificios de la década del 80 y 90 del siglo XIX. Pero San Telmo y Montserrat tiene la particularidad de conservar mucho de ese siglo, del siglo XIX, a pesar de que sea solo fines del siglo XIX, porque lo colonial prácticamente ya no hay nada, poco y nada, más nada que poco. Pero bueno, ha quedado las estructuras italianizantes que eran de las familias pudientes. Si vemos, vamos a ver alguna arquitectura italianizante, que generalmente eran de las familias que vivían acá en Buenos Aires en la época de Rosas, después en la época de Urquizas, y a partir de la fiebre amarilla se van a mudar más al norte, donde ahí sí van a empezar a venir los palacios academicistas franceses, y van a dejar estas estructuras como negocio para rentar las habitaciones a los inmigrantes que venían de la corriente inmigratoria. Pero cuando digo habitaciones, hablo de habitación casa, o sea, una habitación, una familia entera. Es algo muy cuestionable, o sea, en una casa donde vivían 10 miembros de una familia, vivían entre 50 y 100 personas. Obviamente es algo polémico dentro de la historia, porque bueno, siempre se habló del aprovechamiento, de la necesidad de estos inmigrantes, y bueno, cobrarles una habitación como un cuarto. Esto después va a tener el resultado. En 1909 va a tener las consecuencias de la rebelión de las escobas por el alquiler y las inquilinas. Pero bueno, o sea, estas familias que se fueron de la fiebre amarilla más al norte van a aprovechar y hacer estos negocios con los inmigrantes, y de ahí es donde van a venir los inquilinatos. O sea, esas casas chorizos de estilo italiano se van a convertir en inquilinatos, donde van a vivir muchos inquilinos, en lo que era originalmente una casa de familia. Así que bueno, eso va a estar mucho acá en Buenos Aires y siguen estando en pie. De hecho, algunos siguen siendo inquilinatos. No en este formato de una habitación, una familia, pero bueno, más o menos. Pero bueno, se va a ver mucha arquitectura italianizante. Pero por otro lado vamos a ver también la evolución que tuvo este sector en principios del siglo XX, donde va a tener también un desarrollo. Ese desarrollo vamos a notar lo que va a ser más cerca a la Avenida de Mayo. Cuanto más nos vayamos llegando a la Avenida de Mayo, vamos a encontrar esto, y a su vez también desperdigado
vamos a encontrar también edificios muy antiguos, muy antiguos, cerca de la Avenida de Mayo, que es donde vamos a terminar. Haciendo esta introducción sobre la calle Chacabuco, entonces ya vamos a empezar a recorrerla. Frente al Casal de Cataluña, un edificio que representa la comunidad catalana en Argentina. Hay un restaurante público, que puede quien desee, y también hay un teatro. Y bueno, junto con el edificio de al lado también forma parte del complejo de este casal. Ya en 1890 ya empezaba a funcionar acá representaciones de España. En 1908 ya era el Centro Catalán que se va a fundar. Y en 1929, que había una casa acá que no es esta, van a adquirir también la casa de al lado y van a hacer toda esta reforma que se ve actualmente. O sea, toda esta edificación es de 1929, que junto con la casa de al lado le tiende a darle una coherencia estilística, o sea, del mismo estilo. Es un estilo del modernismo catalán, por eso lo va a construir Julián García Núñez. Cuidado del colectivo. Julián García Núñez era un arquitecto argentino, pero que fue a estudiar arquitectura en Cataluña, en Barcelona. Entonces de ahí va a venir con todos los conocimientos del modernismo catalán, de Gaudí, etc. Y lo van a contratar entonces para hacer este edificio, incorporado con el otro, que el otro tiene más modernismo catalán, que este tiene un poco de neogoticismo, especialmente en las puertas. Ahí está el nombre del teatro, el Teatro Girbú, debe ser un nombre catalán. Margarita Girbú. Y bueno, figuras que representan a Cataluña, a momento de Cataluña. Yo no sé si es una virgen catalana o una dama catalana que tiene un niño en la otra, y en esta se ve el Santo San Jorge luchando contra el dragón. Puede ser la Virgen de Montserrat. Sí, pero no sé si es negra la Virgen de Montserrat. Era moreneta, ¿no? No. Santa Eulalia, puede ser. Y bueno, podemos ver también que tiene algún elemento neocolonial, especialmente con el balcón, que le da ese toque colonial. Y después, bueno, podemos ver mascarones arriba de las ventanas, mascarones acompañados con querubines, y algún toque morisco, especialmente en la parte superior, del edificio. Este edificio está desde 1929. Julián García Núñez ha construido mucho para la comunidad española. Por ejemplo, ha construido el Hospital Español, y ha construido el Palacio San Miguel, que lo vimos cuando hicimos la calle Suipacha. Y cuando terminemos ya cerca de Avenida de Mayo, también vamos a ver otra construcción de Julián García Núñez, que va a utilizar estos estilos del modernismo catalán, que se va a incorporar a través de sus estudios de arquitectura en Barcelona. Pero bueno, aquí tenemos entonces los dos edificios que conforman el Casal de Cataluña. Tengo entendido que el que está cerrado es una biblioteca, pero que forma parte de este casal. Sí, tiene la bandera, sí, esa es la bandera catalana, lo que tiene en la parte superior. Bueno, ahí está la bandera propia, y allá en la parte superior dorada también está la bandera catalana, que en realidad dorado debería ser amarillo, pero bueno. Sí. La estrella. No, la estrella, esa no sé. Cuando salen a pelear los catalanes contra España, sacan esa. Está ahí. Bueno, lo que vamos... Siempre en cada recorrido que hacemos, siempre hay un edificio art déco
siempre este estilo es un estilo Art Deco, que va a venir rompiendo esa arquitectura de academicismo francés, y hasta también del Nouveau que hay en Buenos Aires en aquella época, y es un edificio del estilo del arquitecto argentino Alejandro Virasoro. No significa que este edificio sea de Alejandro Virasoro, de hecho no tiene firma, pero tiene mucha similitud. Alejandro Virasoro es el representante de la corriente del Art Deco en la arquitectura de Buenos Aires, y hay muchos edificios de él que tienen este estilo cuadrado más que nada, pero más que nada yo estoy mostrando un Art Deco para después ver las diferencias con el modernismo catalán y con el Art Nouveau, que seguramente vamos a estar viendo. El Art Deco siempre está presente en las calles de Buenos Aires, tanto acá como en cualquier zona de Buenos Aires. Siempre vamos a encontrar Art Deco en un edificio o en una casa, porque fue un movimiento muy fuerte en la década del 20, el 30, el 40 y el 50. Después ya empezó a venir el racionalismo.